Vamos a grabar. Vamos. Y ahora compartimos pantalla. Compartir. Bueno, empezamos aquí. La presentación. ¿Sí o no? Vamos a ver ahora. Bueno, como siempre. Vamos a ver, os comenté, bueno, cronológicamente, esta es la portada de una tesis doctoral, la única tesis doctoral que hay sobre el mundo turdetano. Y como veis, digamos, esta es Clara Toscano Pérez, está publicada en 2016, se leyó, digamos, en 2016, con lo cual es el trabajo de investigación más completo que hay de esta época. Y que se haya publicado tiene 4 años escaso, o sea que realmente es muy reciente. Vamos a hablar de un periodo que comprende básicamente desde el siglo VI al siglo III a.C., es decir, desde el mundo tartésico que vimos en la conferencia anterior a lo que es ya la conquista de Roma, de la Bética, de toda la parte sur de la península ibérica y evidentemente de la isla romana, bueno, de la isla romana, que luego ya la llamarán isla, ¿vale? Pues esto, además, si tenéis especial interés, estos son 600 páginas de tesis doctoral. Si tenéis especial interés, esto lo podéis descargar en PDF de internet, ¿vale? No hay problema. Buscáis Clara Toscano Pérez y Turdetania y está disponible en PDF. Vamos, es muy técnica, muy arqueológica, pero bueno. Y sobre todo está muy centrada en vuelo. Hay un... por aquí, participante, ahora mismo no tengo nadie, vale. Ok. Bueno, la cosa... vamos a ver. ¿Podéis silenciar? A ver si puedo yo silenciar los micros. Es que los ruidos de fondo... Vale. Claro. A ver. ¿Le puedo silenciar a todo o no? Dice todo hasta que no... Vale. Bueno. Perdón. Para atrás. Voy a repetir mucho que realmente el problema del mundo turdetano se plantea en que si es algo total o algo muy diferenciado y muy compartimentado respecto a lo tartésico que estuvimos viendo o realmente... Un momento, vamos a ver. Es que como silencio yo todo por aquí. Vale. Vamos a ver. Un momento, voy a compartir. Os voy a silenciar a todos porque hay algunos ruidos de fondo, ¿vale? Sí. Ya está. Ya estamos todos silenciados, menos yo. Soy el que ahora me tenéis que aguantar. Ya está. Ya está. Ya te he visto, Antonio. Admitimos a Antonio Bonilla. Y ya está apareciendo Antonio. Entonces. Vale. Pues seguimos. Compartimos pantalla y estamos aquí. Bueno, pues esto es básicamente una compartimentación de lo que es la actual provincia de Huelva en zonas o en parajes o en comarcas, no solo geográficas, sino también históricas. Es decir, estamos hablando de la parte naranja de arriba, que sería lo que es la sierra, la zona intermedia, que es el Andévalo y sobre todo una zona digamos, intermedia en el sentido de altitud y de producción. Que mientras teníamos la sierra en el mundo tartésico, que lo que producía básicamente era todo el mineral por el que venían de Oriente y con el que se comerciaba en los puertos de las ciudades principales de Tarteso, y luego tendríamos la parte de la costa y la tierra llana de Huelva, que es donde están las 3 ciudades principales de este momento. Recuerdo que estamos hablando del siglo VI a.C. Las 3 ciudades principales, Onuba o Nova, que le llamarán después los romanos, Huelva, Niebla y Tejada la Nueva, que esto está junto a Escacena del Campo. ¿Vale? Eran los 3 núcleos fundamentales de comercio y económico a todos los niveles en esta parte occidental de Tarteso. Vamos a ver, pasando. Ahora. Para que veáis un poquito cómo se unían, es decir, que ya todo el sistema de carretera hasta la parte más occidental
todas las vías de comunicación que venían desde arriba, desde las tierras, de Cabeza Rubia, más al norte, del Cerro de Andévalo, o sea que toda la zona minera estaba conectada con la parte occidental y a su vez, aquí a la derecha nos quedaría Niebla, que también estaría conectada directamente por una vía que vendría paralela a la carretera actual de Niebla con Valverde. Bien, un punto culminante. ¿Qué pasa en el siglo VI? ¿Por qué hay este cambio del mundo tartésico que ya dijimos que podía ser, bueno, definido como imperio, como civilización, como mil cosas, pero bueno, sabemos que era un horizonte importantísimo, tanto política, social como económicamente, en la parte de Andalucía occidental sobre todo. Y hay un momento en que tradicionalmente, y casi todos los investigadores hasta hace relativamente poco decían que en el siglo VI se produce una crisis en todo el Mediterráneo. Una crisis gorda. ¿Por qué? Pues fijaos, las ciudades estas de aquí, de la derecha, Biblos, Sidón y Tiro, digamos sería, esto verde de aquí es lo que se conocería como Fenicia, aunque realmente no era un país con su, digamos, con sus fronteras, perfectamente demarcado además, porque sobre todo esto eran ciudades-estados que lo único que pasa es que entre ellas compartían el mismo objetivo, que era el comerciar por todo el Mediterráneo. Incluso, aunque aquí aparecen rutas comerciales por el sur, últimamente también se están viendo que los fenicios también llegaron a comerciar por el norte, aunque eran un poquito más los griegos los que se dedicaban al norte y los fenicios por el sur. De forma manera que fundan la ciudad más importante que fundan en todo el Mediterráneo es Cartago, que estaba aquí, en Túnez. El actual Túnez estaba Cartago, ¿vale? Pegadito a Sicilia, Córcega y a Cerdeña. Ellos fundan una colonia súper importante que si era importante cuando la fundan, a partir de este siglo VI toma más importancia. ¿Qué pasa? Pasa que el imperio, digamos los imperios asiáticos, sobre todo mesopotámicos y asirios, ya que eran los que tenían, digamos, apretándole las clavijas a los fenicios, sobre todo a Tiro, eran los que le pedían impuestos. Digamos, los fenicios eran ciudades vasallos, ciudades que estaban bajo el yugo de estos imperios asiáticos. Y lo que les tenían que pagar eran unos impuestos en plata. Por eso, entre otras cosas, venían hasta toda la zona de Huelva, del imperio tartésico, por la plata, para poder pagar esos impuestos y para comerciar por todo el Mediterráneo. Pero en el siglo VI, Tiro, digamos, estas son las ruinas de Tiro, las que vemos aquí abajo a la derecha, que estaban ubicadas en una península. Tiro es conquistada. Definitivamente ya, digamos, ya pasan de directamente ser una ciudad, digamos, sometida a vasallos a ser conquistada por los asirios. Supuestamente, claro, eso habría acabado con el comercio del Mediterráneo. Ya no tendríamos fenicios que vendrían a comerciar con nosotros, pero se había fundado Cartago. Y Cartago toma relevo, porque al fin y al cabo lo fundan gente de la misma etnia, son fenicios, los cartagineses, digo bien, son fenicios de origen. Y ellos lo que hacen es tomar el relevo de este comercio mediterráneo de los fenicios que se han quedado ya, digamos, sometidos y conquistados por Asiria. Con lo cual, además estaba centrado, por lo cual lo tenía geográficamente mucho más cómodo para poder comerciar. Cartago se hace cargo de todo este comercio que llevaba anteriormente Fenicia. Esto es la supuesta crisis, por eso se hablaba hasta hace relativamente poco, se hablaba de una crisis del siglo VI. Pero hay una cosa curiosa, que es que esa crisis realmente en nuestra parte, en nuestra Niebla, en nuestro Tarteso, no se nota. Es decir, no se nota económicamente, no hay ciudades más pequeñas, no hay, digamos, no hay crisis de población. Realmente lo que se cambia es un poquito en algunas costumbres, sobre todo en lo que plantea Clara Toscano, que es la autora de la tesis que os he puesto al principio. Ella plantea que donde más se pueden ver si perduran o no perduran los cambios, si hay cambios grandes o no hay cambios grandes respecto al mundo tartésico con respecto al mundo turdetano, es en los enterramientos. Porque tradicionalmente se toma como referencia a la hora de ver o siempre se había tomado como referencia a la hora de comparar cronológicamente o a la hora de comparar cultura y demás, los artefactos. Los artefactos suelen ser, sobre todo, fundamentalmente cerámicas.
¿vale? Pero la cerámica vuelve a ser, es decir, nosotros tenemos un claro, es un ejemplo un tanto peligroso. ¿Por qué? Pues porque la cerámica es algo, es un bien material que perdura en el tiempo. Es decir, muy fácil. Algunos de nosotros acabaremos heredando o tenemos heredado la cerámica de la Cartuja de mi tatarabuela de hace 150 años. Cualquiera que llegase, digamos que excavara en nuestra casa, hoy dice, bueno, pues esta casa la vamos a fechar en el siglo XVIII porque hay cerámica de la Cartuja, con lo cual podría ser un error. Sin embargo, Clara Toscano plantea que donde más se nota si perviven o no perviven es en los enterramientos. Es decir, porque la forma de enterrar, sí es verdad, la cultura funeraria sí es verdad que se queda muy fijada en el tiempo, sobre todo las costumbres. Ramón se ha salido, vale, ok, ¿vale? Bueno, pues esto es una recreación de Cartago. Cartago pasa a ser la capital, digamos, del sur del Mediterráneo, una ciudad monstruosa, enorme, y que por desgracia, cuando Roma, digamos, la domina ya en la Segunda Guerra Púnica, pues la destroza y digamos, la arrasa del pie. Así que lo que tenemos es simplemente una recreación sobre descripciones de la época, ¿vale? Esto sería una recreación de Cartago. Turdetano, ¿qué es la época que estamos hablando? La época que estamos hablando, el término turdetano aparece en la fuente romana, es decir, no es algo que es como igual que el término tarteso, no es que los pobladores de aquí del siglo 8, 7, incluso 6 antes de Cristo se llamaran a ellos mismos tartesos, sino es que los griegos y las fuentes clásicas los llamaban a ellos tartesos. Pues con turdetano pasa igual. Turdetano no es que los pueblos que estaban en la península ibérica se llamaran a sí mismos turdetanos, es que cuando llega en Roma y conquista toda esta zona en el siglo III, pues le da sus propias definiciones a los pueblos que encuentra aquí. ¿Veis? Estos son representaciones de ciertas descripciones de geógrafos romanos posteriores, por ejemplo, este de la izquierda, que es la primera vez que aparece digamos que aparece el nombre turdetano, es en el 218 a.C., es decir, estamos hablando del siglo III a.C., que es la primera, que es Polibio, después de la Segunda Guerra Púnica. Polibio, que es un historiador romano, que, digamos, una vez conquistada la península ibérica, pues hace una descripción geográfica de los pueblos que había aquí. Aquí tenemos, por ejemplo, si os fijáis aquí, tenemos los turdetanos, los túrdulos, que no se sabe exactamente bien si eran también parte del turdetano o no, y los ríos, pues el río Betis, evidentemente, que es el río Guadalquivir, y el Anas, que es el Guadiana, ¿vale? O sea, por esta zona de por aquí es donde Polibio coloca a los turdetanos como herederos de un antiguo imperio que, por ejemplo, Estrabón, que ya es el que se considera Estrabón, es el clásico, digamos, el padre de la historia. Tradicionalmente se le ha dicho a Estrabón como el padre de la historia. Aunque bueno, Estrabón se dedicó a escribió libros sobre todo el imperio romano de su época, estamos hablando del siglo... Estrabón nace, digamos, vive a caballo entre el siglo I antes de Cristo y el siglo I después de Cristo. ¿Vale? Como veis aquí, nace en 63 antes y muere en el 23 después. Y es lo que hace una descripción de todo el imperio romano de su época. Curiosamente, es una descripción relativamente que hay que tomarla con pinzas porque Estrabón no viaja. Estrabón lo que recoge son todos las historias, los relatos de los viajeros y de toda la gente que conocía. Y Estrabón, pues, por ejemplo, vuelve a hablar de los turdetanos y habla como una cultura, no sé si vosotros veis cartas, no, pero vamos, dice que son los más cultos de los íberos y tienen escritura y escritos históricos en prosa y poesía y leyes en forma métrica, es decir, Estrabón lo que nos está diciendo es que los turdetanos son los herederos de una cultura, no quiero decir superior porque suena un tanto, y más ahora como estamos con los independentismos, pero sí una cultura de una cultura elevada, ¿vale? Con lo cual es el mundo tartésico del que está hablando y que estos turdetanos son los herederos. Elementos que nos acaban quedando, como os comenté, elementos que acaban quedando en la cultura turdetana que proviene de ese mundo tartésico. Pues fundamentalmente la simbología y en la iconografía. Es decir, os dije que sobre todo el mundo funerario y en el mundo digamos, de la religión.
Sobre todo porque el mundo romano, si recordáis, si no ya lo veremos más adelante, era muy sincretista, es decir, tenía esa virtud de no abolir o no eliminar totalmente las religiones de los pueblos que se iban encontrando, sino las asimilaba y las hacía propias. Por ejemplo, la famosa moneda romana, porque está romana, ¿vale? Una reproducción de la famosa moneda romana de niebla, ¿vale? Aquí aparece el isla y está el jinete con lanza, las espigas suelen ser también muy recurrentes, sobre todo de las monedas de lo que se llama del Círculo del Estrecho, de la zona de moneda tipo Carmo de Carmona, que suelen ser representaciones de las producciones normales, típicas de la zona. En este caso, la zona de niebla, la zona era de producción cerealítica, más las espigas, y esta que hay aquí debajo hay una media luna, ¿vale? Que hay aquí debajo del jinete, tradicionalmente se quiere decir que representa a la diosa Tanit o Astarte, que es la patrona, por decirlo de alguna manera, de la diosa protectora de Cartago, ¿vale? O sea que en el mundo romano esta moneda es republicana, es probablemente del siglo I, siglo II antes de Cristo, pero todavía en el mundo romano las mismas acuñaciones romanas siguen manteniendo elementos simbólicos del mundo fenicio o púnico en este caso, ¿vale? Porque cuando los cartagineses, el mundo fenicio es el de Oriente, el que hemos visto de Tiro, Biblo y Sidón, y el mundo púnico es el de Cartago, que depende directamente de Cartago, que toma relevo de los fenicios en la península ibérica. Otras representaciones típicas de este mundo, digamos, orientalizante que se mantienen es el famoso anillo de oro del que estuvimos hablando la reunión anterior. Este anillo se suele fechar sobre el siglo V a.C., es decir, y ya estaríamos en este periodo turdetano. Parece ser que es de un taller local, no de niebla, pero sí de un taller de la zona, porque os comenté que había 2 o 3 anillos también con esta misma iconografía, en plata y en oro, un par de ellos o 3 en colecciones privadas en Sevilla, o sea que puede ser que hubiera un taller local de esta zona de Andalucía Occidental que produjera este tipo de anillos. ¿Y cuál es la simbología típica que siguen heredando? Pues, por ejemplo, estas ramas de aquí que simbolizan el árbol de la vida, que es un elemento muy, muy, muy típico del mundo fenicio. Y, y esta representación es curiosa porque tiene probablemente la diosa Astarte, pero egiptizada, es decir, vestido al estilo egipcio, incluso el corte de pelo, el estilo egipcio, incluso la actitud, parece ser que es Isi amamantando a su hijo. Hay que tener en cuenta que, como vimos antes, los fenicios se mueven por todo el Mediterráneo sur. Y os comenté, ya si recordáis, en la anterior, cuando dije todos los elementos que veíamos de otras culturas. Y vimos un escarabeo egipcio que está en el Museo de Huelva, que es proveniente de Niebla. O sea, que teníamos elementos iconográficos egipcios, o por lo menos con estilo egipcio, aunque represente a una diosa fenicia. Aquí es un sincretismo de muchas, digamos, de varias de las culturas que tradicionalmente se ha dicho que es el mundo orientalizante, una mezcla de cultura local con influencias externas, ¿vale? O sea que esta es la simbología, la poquita simbología que mantenemos del mundo turdetano. En cuanto a restos un poquito más visibles, pues el muro de Drup. El muro de Drup, que hablamos la semana pasada, que está fechado. Recordáis que el de detrás era un muro de casamatas, que era del siglo VII, probablemente antes de Cristo, es decir, un muro de influencia fenicia, pero el muro de Drup, aunque hay muchas teorías sobre lo que puede ser, pero sí lo fechan más o menos sobre el siglo V. Siglo V, esto puede ser un retranqueo, puede ser un pie de amigo, puede ser un talud para sujetar la muralla que estaba detrás, que en esta parte tiene mucha pendiente, pero sí es verdad que este tipo de construcción es muy parecida a la que utiliza el mundo púnico, el mundo cartaginés. ¿Vale? Aquí vemos una foto de Helena Wilson en 1929, cuando empieza a estudiar este muro, y ella es la que consigue que vengan investigadores como Oscar Davis o Drup en este caso, que es el que publica inicialmente sobre este. Vienen investigadores extranjeros a conocer Niebla. Realmente el papel que hizo Elena en cuanto al conocimiento internacional de Niebla es bastante más importante del que normalmente le hemos reconocido.
Pasamos. Mira, estas son las excavaciones de la Puerta Sevilla, ¿vale? María Belén y José Luis Castena hacen una serie de excavaciones entre los años de 1978 al 82. Son varias, digamos, varias temporadas. Y... Perdón, internet es inestable. Vale. Y aquí aparecieron varios, realmente lo que se excava en la Puerta de Sevilla son 9 catas. 9 catas son 9 estos agujeros, digamos, son catas arqueológicas. ¿Y qué pasó? Pasó que en algunas de ellas aparecieron los famosos mosaicos que veremos en el mundo romano, que están en el Museo de Huelva. Y no se profundizó mucho. Tan solo en la cata 8, que es esta, se profundizó casi a nivel de... No se llegó siquiera a agotar el yacimiento, sino se fue profundizando y se llegó pues, probablemente hasta el mundo tartésico. Y se aparecieron muros. Este muro es muy equivalente, este muro que está aquí abajo a la derecha es muy equivalente al muro de Drus. Es decir, con lo cual nos está diciendo que no solo en la época tartesa de niebla había una ciudad amurallada, que ya vimos que venía de mucho más antiguo, sino que en esta época turdetana del siglo V a.C. también se reconstruye, o por lo menos se reedifica una nueva muralla. Es decir, que no había tal crisis. Niebla por lo menos no estaba en tal crisis económica, porque una ciudad que puede reconstruir o construirse unas murallas tiene poder económico alto, por lo menos con respecto a lo que tiene alrededor, con lo cual esa tal crisis es muy relativa. No había tal crisis económica, o parece ser que no había tal crisis económica en la niebla turdetana. Esto es un poquito para que veáis todas las excavaciones de más o menos calado que se han hecho en niebla. En niebla, digamos, un núcleo urbano. ¿Vale? Ya hablamos que lo que vimos en el término eran prospecciones arqueológicas. Estas son excavaciones como tal. En algunas han aparecido, que no son tantas, puede parecer que hay muchos colorines, pero realmente tenemos un, yo qué sé, yo podría decir, un 98-99% del término de lo que es la superficie de la ciudad está por excavar, si os fijáis, ¿vale? O sea que nos quedaría por conocer muchísimo más de lo que hemos conocido. Pero sobre esta sí aparecen, aquí he colocado las estrellas en los yacimientos, en las excavaciones en las que aparecieron en restos, sobre todo cerámicos, correspondientes a la época turdetana. Pues desde aquí arriba, en la zona del Arrabal, hay 2. Esta es la calle Escalera, aquí tenemos la calle Constitución, la calle Niña, perdón, aquí abajo, la calle Cristóbal Colón. En la Plaza Santa María hay 2 yacimientos en los que se excavó y uno en la Plaza de la Feria. Y vuelvo a recordar lo que os dije en la sesión anterior. Fijaos que la parte más antigua de Niebla, que es esta de aquí arriba, esta de aquí, que digamos iría un poquito enmarcada en lo que es desde la puerta del agujero, siguiendo la línea hasta la Plaza de la Feria y toda la parte que da el río, esta es la parte más antigua de Niebla, que está por excavar. Realmente aquí no se ha excavado, salvo lo que es el callejón de la Ollita y un poquito en el embarcadero, pero toda esta parte más antigua de Niebla está relativamente por excavar. Si acaso aquí me faltaría una estrellita aquí en la Puerta de Sevilla, que es la excavación que hemos visto, que esto se me ha ido, me acabo de dar cuenta, ¿vale? Pero nos falta la parte más antigua. Si ya tenemos pocas excavaciones en lo que es la ciudad, me falta toda la parte más antigua, nos falta a los ilpenses por excavar, ¿vale? Algunos materiales, esta fotografía de la izquierda de la excavación de la Plaza de la Feria, que allí un muro, digamos este muro, sería romano, pero se asienta sobre un muro turdetano, una muralla turdetana. Volvemos a reconocer que Niebla tenía una muralla, una ciudad amurallada en esta época, con lo cual la famosa crisis no está en crisis. Estos son ánforas típicas, digamos el dibujo de una ánfora de gran porte, de gran tamaño de transporte de mercancía, con lo cual seguimos viendo un movimiento comercial importante en Niebla. Esta es de la época del desembarcadero, ¿vale? Que no quiere decir que Niebla tuviera el puerto ahí, ya lo veremos un poquito más adelante, dónde podía estar ese puerto de Niebla. Y ¿cuándo se acaba este mundo turdetano del que hemos visto que no conocemos gran cosa? Bueno, pues acaba precisamente con la Segunda Guerra Púnica, es decir, cuando Roma ya definitivamente conquista en el siglo III a.C., conquista
definitivamente a toda la parte, digamos, del sur de Andalucía, de la parte que luego será la Bética. Y tenemos, esta foto de aquí es de la calle de Siete Revueltas, digamos sería una muralla romana que veremos más adelante, pero estaba apoyado sobre también la famosa muralla, la muralla de Torre del Tanar. Es, digamos, esta cruz verde. Y luego tenemos dos cruces, o dos estrellas rojas con amarillo, que lo que indica son yacimientos de los que se han encontrado niveles de incendio. ¿Qué significa un nivel de incendio? Normalmente un nivel de incendio en un yacimiento significa un conflicto, una guerra. Es decir, están justo además en los niveles que corresponden probablemente al siglo III antes de Cristo, es decir, que Roma conquistó, supuestamente debió conquistar Niebla por la fuerza, si no, no tendríamos niveles de incendios. Nos vuelve a faltar toda la parte más antigua por excavar, pero en estos dos de aquí, del embarcadero y de la plaza de la feria, había niveles de incendios de esta época, con lo cual suponemos que Niebla fue conquistada por el mundo romano. Y aquí es donde se acabaría el mundo, digamos, turdetano de Niebla, ¿vale? Esto sería la famosa bibliografía, por lo menos la más importante. Y vamos a dejar de compartir la del mundo turdetano, ¿vale? Bueno, pues con esto yo vuelvo a decir, es una época muy bastante desconocida, porque está poco investigada. En Huelva está un poquito más, pero porque Huelva sí es verdad que en los últimos años ha tenido muchísimas más excavaciones urbanas, ¿vale? Nosotros, que nos tocará en algún momento, digo yo, que Niebla cogeremos importancia o se dedicarán más a nosotros. Bueno, ahora vamos a pasar al del morbo, como yo digo, al de la peste. Voy un poquito rápido, si luego ya en la parte de debate me preguntáis más cosas de maestro, porque es que sé que... Espera, perdón, vamos a ver, no lo compartí. Aquí, compartir pantalla. Y la peste. Vale. Ok. Seguimos grabando. Venga. Parece no. Ahora. Bueno. Cambiamos de tercio, ¿vale? Nos vamos a venir un poquito más hacia el siglo XVII. Estamos hablando de 1649 y estamos hablando de probablemente la epidemia, sin contar esta que tenemos ahora, la epidemia más fuerte que sufrió Europa casi con diferencia, por lo menos a la zona nuestra, zona de Andalucía, que nos influyó muchísimo. Parece ser que la peste bubónica llega al puerto de Alicante, a esta zona de Levante, donde llega por primera vez, y desde allí se expande más o menos como marca las cruces, es decir, por zona costera. La primera expansión es toda por la zona costera a todos los grandes puertos y luego se va metiendo hacia el interior, ¿vale? La peste bubónica, simplemente para los que, digamos, unas nociones básicas, son la transmite, una pulga, ¿vale? La pulga normalmente infecta, siempre se había dicho que la pulga infectaba o iba en los roedores, en las ratas, sobre todo, fundamentalmente a nosotros nos llegó por las ratas de los barcos, y que de la rata pasaba a los seres humanos. Pero parece ser, o por lo menos no hace mucho que también estuve leyendo, que es que la pulga tanto infectaba a la rata como también podrían venir ya los seres humanos infectados por la misma pulga. Estamos hablando del siglo XVII, con lo cual el tema de la pulga era bastante más común de lo que nosotros pensamos. No solo los pobres, también los ricos, porque al fin y al cabo las telas, todos los materiales que venían en los barcos y bueno, aparte de la higiene, que no era exactamente la misma que tenemos ahora, pero que las personas también podían transmitir directamente la pulga de la peste bubónica. ¿Por qué la peste bubónica o peste negra? Pues precisamente porque la sintomatología es la aparición de los bubones, que son inflamaciones, ¿veis? Son unos bultos, unas inflamaciones de los ganglios, sobre todo de las zonas donde hay mayor, las axilas, en las ingles, el cuello, son zonas que se producen una serie de bultos, bubas, que se pueden llegar a producir, digamos, a abrir, produciendo pústulas y llagas, es decir, que supuran, que producían septicemia, o lo que es una infección generalizada del cuerpo. También en la sintomatología había encefalitis y meningitis, dolores de cabeza monstruosos, diarreas, gangrena,
Es decir, la gangrena porque la falta de riego producía este color negro, sobre todo de las extremidades, y de ahí que no solo se llamaba peste bubónica, sino también se le llamaba peste negra, ¿vale? Y por último, la muerte. Parece ser que, o según hablan los expertos, que en esta época sobre el 80% de los contagiados morían. El 80% de aquellos que cogían la peste morían directamente. Parece ser la proporción. ¿Qué problema hay en 1649? Pues fijaos, hay una mala cosecha, ¿vale? Ese año hay mala cosecha, de cereales sobre todo, y además coincide con la guerra de sucesión de Portugal, en la que estaba implicado Felipe II, que Felipe II optó, y de hecho llegó a ser rey de Portugal también, cuando Portugal se queda sin sucesión. Y además también es una época, no lo quería poner, pero bueno, lo voy a decir. Yo lo pongo como lo tenemos tan cerca, pero también es la época de la guerra con Cataluña. Es decir, en esta época es cuando Cataluña se independiza o se quiere independizar por primera vez. Y tenemos, esto lo puede corroborar Antonio y Sebastián, que encontramos en las actas capitulares de Niebla muchas levas que se hacen para la guerra con Cataluña. Es decir, que esto que tenemos ahora, esta bronca que tenemos ahora con los catalanes no es nueva, viene desde el siglo XVII. ¿Qué pasa con esta situación de mala cosecha y de guerra? Pues se produce una carestía de los alimentos y esto produce una hambruna bestial, ¿vale? O sea, la sociedad de mitad del siglo XVII estaba famélica. Esta hambruna, además lo juntamos con unas inundaciones especialmente fuertes que hubo en Sevilla en esa época. Me voy a centrar en Sevilla porque Sevilla tuvo mucha importancia, ¿vale? Y incluso para Niebla también tuvo importancia. Hubo unas inundaciones especialmente grandes esa primavera, que dejó, digamos, Sevilla muy, digamos, cubierta, no cubierta, pero con muchos lodazales, con muchas cubiertas de agua. Además, una primavera especialmente calurosa. Imaginaos una sociedad que estaba muerta, famélica, sin defensa, y que además tiene un caldo de cultivo perfecto entre humedades y calor excesivo, perfecto para la propagación de una epidemia como fue la peste. Esto es una fotografía, esto es un grabado, un cuadro del Hospital de las Cinco Llagas o Hospital de la Sangre, donde está ahora actualmente el Parlamento andaluz, ¿vale? Frente a la Macarena, a los cofrades. Bueno, pues los cálculos son, Sevilla era probablemente, si no la más grande, la segunda ciudad más grande de todo el Imperio Español, que ya era el imperio más grande digamos, el mundo occidental en aquel momento. Estaba junto con Venecia, ahí, ¿vale? Con Nápoles, perdón, ahí. Se le calcula a Sevilla que tenía unos 150.000 habitantes, de los cuales en esta epidemia de peste mueren 60.000. Es decir, fijaos que casi la mitad de la población de Sevilla muere de peste. La consecuencia que tiene para Sevilla es que de ser probablemente la capital económica y de las más poderosas, si no la más, de las más poderosas de Europa, porque es donde estaba la casa de contratación, donde llegaban todas las flotas de India, donde se movía todo el dinero o las mayores fortunas de Europa de ese momento se movían en Sevilla, porque ahí había todo, o sea, estaban los banqueros, estaban todos los países que tenían intereses comerciales y económicos, estaban en Sevilla. Pues Sevilla, evidentemente, este fue el golpe más duro que se llevó en toda su historia, y de aquí ya, evidentemente, no levanta cabeza al mismo nivel en el que ya Sevilla no se volverá a poner jamás al mismo nivel de importancia que tuvo en 1639. Se le muere la mitad de la población, casi. O sea que, más la población que emigra huyendo de la peste, que veremos que alguna población también sale, o sea, imaginaos que Sevilla se queda lista a papeles. Las primeras noticias que tenemos en Niebla sobre la peste bubónica, a la peste del siglo... Pues bueno, la primera noticia la tenemos en enero del 1649 y se refieren a que claro, evidentemente, como la primera noticia que tenemos es que en Sanlúcar de Barrameda, hay peste. De hecho, esto es una transcripción, digamos, del legajo 5, que es el que fundamentalmente hemos trabajado para esta exposición. Dice que de esta villa ha tenido noticias que en la ciudad de Sanlúcar hay peste, y la de Sevilla y otras partes se guardan de ella. Esto es un informe que hace uno de los, digamos, de los representantes del Cabildo, porque, claro, el duque de Medina Sidonia y señor de Niebla tiene su residencia en Sanlúcar de Barrameda, con lo cual son muy continuos
los viajes de ida y vuelta, pues para llevar documentación, para pagar impuestos, para recoger documentación, están continuamente en Niebla y Sanlúcar, están continuamente comunicadas por cuestiones políticas, por cuestiones de jefe. Es decir, el duque de Medina Sidonia es conde de Niebla y es el dueño de Niebla. A lo mejor tenemos a Nicolás, tenemos investigándonos el camino que seguía, porque parece ser que no todo iba por vía Sevilla, sino que ya se cruzaba el Coto Doñana, pero bueno, eso es algo que estamos ahí trabajando a ver. Fijaos que esto es un grabado de Sanlúcar de Barrameda en el siglo XVI, digamos unos años antes, pero ya era una ciudad súper importante y era el puerto de, digamos, de entrada de toda la mercancía que venía de India. Aquí tenemos una estrellita roja, ¿vale? Esto es una representación del siglo XVI de Andalucía Occidental, de lo que es realmente una representación del arzobispado de Sevilla. Pero aquí tenemos Sanlúcar de Barrameda, justo aquí, en la entrada del Guadalquivir, y tenemos nuestra Niebla, justo aquí. Pues la primera noticia que se tiene de la epidemia de peste negra es en enero del 49 y es un representante que viene de Sanlúcar y que le cuenta al cabildo, le cuenta al ayuntamiento de ese momento de Niebla que hay peste en Sanlúcar y que ya Sevilla y otras ciudades están empezando a tomar medidas para evitarlo, con más o menos acierto. ¿Cuáles son las primeras medidas que se toman en Niebla? Evidentemente estas fotos no son de la época, pero son muy representativas. Las he cogido primero porque me gustaban y segundo porque son representativas. Las primeras medidas que se toman en Niebla son tapiar, o sea, se hace un tapiado y una guarda de las puertas del buey y la puerta del agua. Probablemente sería un tapiado como este. Ya veremos porque no sabemos si se tapia esta o se tapia la otra. En esta época existían ya las dos puertas, la puerta del buey vieja y la puerta del buey nueva. Y no estamos seguros si se tapió esta o se tapió la otra, porque veremos ahora más adelante que en una de las dos se coloca una puerta vieja que estaba en el castillo. Pero sí es verdad que se manda a tapiar la puerta del buey y la puerta del agua. Se tapian, no se vigan, se tapian. Y además lo de guarda, dos, ¿qué significa? Significa que se nombran dos guardas de puertas por turnos entre la población. Se colocaban por pareja dos guardas de la puerta, es decir, dos personas que conocían a la población de Niebla, que no permitían el acceso a nadie que no fuese de Niebla. Para eso, digamos, he cogido este ejemplo, digamos, un poquito simbólico de la puerta del agua, con sus dos guardias civiles aquí metidos a modo de guardas de la puerta, ¿vale? Eran dos guardas que nombraba el cabildo por turno, por orden, los diputaba, que se dice, y les pagaban por ello, ¿vale? Pero en este caso de la peste sí es verdad que nombra un turno, que por desgracia no tenemos el listado, pero sí se sabe que se nombra un turno de guardas para estas dos puertas. No solo para estas dos, tenemos más puertas en Niebla que, digamos, sufren otro tipo de modificaciones. Pero la del buey, la primero que se hace es buey y agua tapiado. Otro, se tapia el arrabal. Se tapia el arrabal significa que toda la parte, este es el croquis de 1800, pero básicamente el arrabal sigue siendo el mismo, ¿vale? Toda la zona extramuro de Niebla, lo que eran sobre todo viviendas con salidas hacia el campo. Esto que tenemos aquí son huertos, son salidas hacia el campo. Lo que se manda es que se tapien estas salidas al campo. Es decir, es convertir el arrabal, digamos, en una especie de manzana, pero cerrada y que solo se pudiera acceder por las puertas de las casas. Lo único que dice es que hay que dejar libre la calle que da al Real. La calle que da al Real, hemos supuesto que la dehesa real, incluso yo recuerdo a mi abuelo, a los más antiguos de Niebla, que hablaban de el Real de la feria se colocaba aquí, en esta zona de por aquí. Pues probablemente la dehesa real estuviera en esta zona y lo que dejan libre, la calle que da al Real no es ni más ni menos que la carretera de la Revita, o la carretera de Valverde, ¿vale? Es la otra orden que se da a principios de 1649. Fijaos que los castigos son, esto lo he puesto aquí porque, bueno, hay muchas anotaciones, pero estos son los castigos. Primero, se eche bando por voz de pregonero en esta villa para que ninguna persona estante ni habitante ni de fuera parte tenga osadía de entrar en esta villa, por encima de los cercados, es decir, por encima de los muros o de las tapias que se han hecho tanto en las puertas del buey como la del agua y en el arrabal. Que no salten las tapias, pena de vergüenza pública, recordar la pena de vergüenza pública que era amarrarlos al rollo, a la picota, y de 2 años de mamora, que digamos he puesto sí porque es traducción literal, pero probablemente sea de cárcel, 2 años de cárcel, ¿vale?
y que incurran en la misma pena los que lo vieren y no lo manifestaren, es decir, los que lo vean hacer y no lo denuncien a la justicia. Estas son otras de las medidas que se toman en los inicios de la peste. Y media, a las 10 tienes que pasar la perra. Espera que... Tienes que pasar la perra. Bueno, dije lo de la puerta del buey. No sabemos exactamente si se tapia o no se tapia la del buey vieja, que es esta de aquí de la izquierda, o se tapia la otra y esta se deja con las puertas. Sí sabemos que se sacan 2 puertas viejas del castillo, porque el castillo en esta época estaba bastante abandonado. ¿Vale? Ya en principio del 17 hay un informe de reparación, pero no se reparó mucho. Y había 2 puertas viejas que se mandan que las reaprovechen y que se coloquen en la puerta del buey, para controlar, para abrirlas y cerrarlas, cuando en estas epidemias de peste. Sí se dice que la puerta de Sevilla sí se cierra. De hecho, si nos damos un paseo por nuestras puertas, todavía conservan lo que se llaman las piedras quicialeras. Las piedras quicialeras serían la de arriba y la de abajo. En este caso, la de arriba sola se llama piedra gorronera y es donde va encastrado el eje de los batientes de la puerta. ¿Vale? Aquí sería el eje y la puerta giraría, se abre y se cierra por la mañana y por la noche. Fijaos que estamos hablando de enero. En abril, o sea, básicamente 2 o 3 meses después, ya la peste, tenemos aquí niebla, ya tenemos noticias de peste en las actas de niebla, ¿dónde? La tenemos en Sanlúcar, la tenemos en Almonte, la tenemos en Ayamonte y tenemos toda la zona de alrededor de Sevilla. Esas son las noticias que traen de Sevilla. También el corregidor que había ido a Sevilla ya habla de eso, de que lo decía, en Sanlúcar, en Almonte y en Ayamonte, más todo alrededor de Sevilla, estaba contagiado de peste. ¿Vale? ¿Qué pasa? Cuando llegan con estas noticias, se da orden a los vecinos del arrabal, ya no que tapien las salidas al campo, sino que directamente abandonen sus casas y se metan dentro de la ciudad. Hay una movida ahí, la verdad es que ahí las actas capitulares dan para mucho porque evidentemente los vecinos no quieren, tienen que nombrar uno de los alguaciles, el alguacil mayor, que digamos que sería el jefe de los municipales, por decirlo de alguna manera, junto con uno de los corregidores, que es uno de los concejales que tienen que ir diariamente, todas las noches, a hacer una patrulla para comprobar de que nadie se quedaba en su casa. Es decir, realmente la situación, fijaos que va empeorando, lógicamente, conforme tienen noticias de más epidemia de peste, dan orden directamente de abandonar los arrabales que se metan dentro de la ciudad, de lo que es la muralla. La muralla está claro que es ejercicio de protección a niebla. Cuando se abrían y se cerraban las puertas, esto es que me llamó muchísimo la atención y lo quise poner. Esto es un horario, digamos, del toque de las campanas del alba y la campana de la queda. La campana del toque del alba es a primera hora de la mañana, o sea, como indica su hora, pero a primera hora a mí me dejó alucinado a la hora a la que tocan del 1 de mayo al 31 de julio, a las 2:30 de la mañana se toca la campana del alba. Y la campana de la queda es por la tarde-noche, cuando hay que recogerse. Es decir, niebla, como en todos los pueblos de esta época, se funcionaba. De hecho, este horario lo he sacado de la Catedral de Sevilla, que al ser diócesis, la misma diócesis, Niebla del Arzobispado de Sevilla, entendí que los horarios deben ser los mismos. ¿Quién la toca? En Niebla, los toques de los toques del alba y los toques de queda los toca el sacristán mayor de la iglesia de Santa María. Y además es un sueldo que le paga el ayuntamiento por estos toques. Son toques en los que ellos son toques, digamos, de referentes para la población. Evidentemente en aquella época no se tenía reloj, sino se funcionaba a golpes de a partir del toque de alba se abrían las puertas para que los que tuvieran que salir a trabajar fuera, al campo, a los molinos, ahora veremos dónde se trabajaba en algunos sitios, y al toque de queda había que volver y meterse dentro de la ciudad porque la puerta se cierra y no se deja entrar a nadie. ¿Vale? Pues estos son los horarios. Fíjate, horarios, que lo más tarde que es el de noviembre de enero, se toca a las 5 de la mañana. Evidentemente estamos hablando de horarios solares, no de los horarios que nosotros tenemos ahora, que son una locura, ¿vale? Que funcionamos con horarios europeos, mezclados, horas para arriba, horas para abajo. Estos son horarios solares, siempre suponemos que en invierno pues el sol sale aproximadamente sobre las 6 de la mañana. Perdón, 6 de la mañana, sale un poquito más tarde, pero
Sí es verdad que tanto el toque de alba como el toque de queda son 60 campanadas que hay que darlas durante una hora. O sea que la campana estaba tocando durante una hora. Digamos que salir tan se ganaba el sueldo. ¿Dónde iba la gente? Bueno, pues la gente salía, por ejemplo, a los molinos. El río Tinto, por la zona de Niebla, está llena de molinos harineros, ¿vale? ¿Qué medidas también se toman en estos molinos harineros? Porque, por ejemplo, los vecinos del monte, casi muchos de la gente que venía a moler trigo a Niebla, era del monte. A los vecinos del monte, cuando se enteran de que están afectados, se les prohíbe directamente que vengan a moler trigo, ¿vale? Y los que vengan, que traigan testimonio auténtico y se hagan las prevenciones necesarias. Necesita, porque tiene que entregar un trabajo dentro de un rato, necesita un dato que le tienes que dar. Vaya, que nadie que llegas de hora. Bueno, aquí el directo. Otras cosas. Limitaciones ¿dónde? A los ganaderos. A los ganaderos se les limita, a todos los ganaderos se les pone una frontera, digamos, a los ganaderos de los pueblos alrededor, Villarrasa, La Palma, San Juan, Bea, Triguero, se les pone un límite de acceso máximo, no pueden acercarse a más además los límites geográficos son arroyos, son molinos, y a los agricultores locales, he puesto foto, vamos a estarnos enseñando la de la izquierda, es la de la derecha sí, pero un poquito bucólica me ha gustado. Los agricultores locales se les prohíbe que salgan del término de Niebla porque hay gente que se buscaba la vida, lógicamente eran temporeros, eran jornaleros y se buscaba la vida pues en la época de la siembra, de la siega, en otros lugares, ¿vale? Pues se les prohíbe terminantemente que salgan de Niebla. Esto también nos pareció súper curioso. Es decir, las poquitas transacciones comerciales que hay, tenemos una que es una venta de tocino que hacen unos carniceros o digamos productores de Niebla, a gente de fuera, y se la acaban permitiendo, pero ¿con qué condiciones? Primero, que se haga el pago en moneda de plata. ¿Vale? Estas son monedas de plata de esta época, de la época de Felipe IV, que es cuando se produce la peste. ¿Por qué plata? Pues porque la plata es menos común y tiene menos riesgo de haber sido manipulada y toqueteada, ¿vale? La moneda común en esa época para la gente pues, es el cobre. Obviamente la moneda de cobre, pero la moneda plata es menos, digamos, tiene menos uso y es menos. Pero aún así, antes de hacer la transacción, hay que echarlas al fuego, hay que echar la plata al fuego un rato y luego tenerla 3 días metida en vinagre. Fijaos las medidas sanitarias que tenían con el dinero para poder hacer negocio. Es decir, que la gente, los de Niebla que querían vender su tocino, tenían que esperar que los que venían de fuera hicieran todo este proceso, que la plata estuviera, digamos, purificada. También había huidas al campo. Ya lo publicamos puesto aquí en nuestro blog, hemos publicado algunas que otras entradas. Todo esto, casi todo lo he sacado porque tenemos un trabajo de investigación ya hecho en el blog. Una huida al campo, por ejemplo, un sitio muy recurrente y muy socorrido era la ermita de Lavapiés. Estaba nueva, pero vamos, en la zona de la ermita vieja, la ermita de Lavapiés, había santero, había varias casas, había cinema, y había gente que se fue al campo. De hecho, aquí he puesto Una muerte extraña en Lavapiés, es un artículo que tenemos en el blog que nos pareció muy, muy interesante porque se ve un personaje importante de San Juan del Puerto, no sé si el corregidor, no recuerdo exactamente cuál era el cargo, pero era un personaje importante de San Juan del Puerto que huyendo de la peste se viene y se instala en la zona de Lavapiés. Lo que pasa es que durante esa instalación se le muere una criada negra que tenía y se le muere de peste. Y claro, hay una investigación, el médico, el corregidor de Niebla, lo echan, pero la gente también tiraba dirección al campo para evitar esas epidemias de peste. Lavapiés, por ejemplo, fue un sitio de refugio de gente que huía de las ciudades. Otras medidas. Por ejemplo, tenemos aquí un extracto de un criado de uno de los personajes importantes de la política de Niebla, que va a Sevilla y cuando vuelve lo hacen además en la zona de la Puerta del Buey, nos pareció súper, la verdad que esto puede ser un espectáculo. El hombre lo dejan desnudo, es decir, lo dejan en pelota, tiene que quemar toda la ropa y el calzado que lleva encima, se queda en cuero y lo lavan con vinagre. El vinagre vuelve a ser otra vez el antiséptico puro, es decir, y aún así tampoco entra, o sea, sí lo tienen una semana fuera en cuarentena, esperando a ver qué pasa, tiene que ir el médico, el doctor Antonio Espinosa tiene que ir a certificar que después de una semana el hombre está limpio, pero de entrada es público, o sea, el desnudarlo y el fregarlo con vinagre es público en la zona de la Puerta del Buey, ¿vale?
Fijaos hasta dónde llega el nivel, el corregidor de Niebla. El corregidor de Niebla es el máximo representante del duque en Niebla. Es decir, se supone que era el mandamás. Porque después el duque, evidentemente, es el dueño y el que más manda, pues el corregidor, que es el que nombra, es el que más manda. Bueno, pues el corregidor de Niebla no, se va de Sevilla, lo que os comenté, que hay personas que se van de Sevilla, e intenta venir a Niebla a vivir. Bueno, pues lo tienen 30 días de cuarentena en la zona de la ermita de Lavapiés, pero un mes entero. Un mes entero en el que fueron a visitarlo tanto el médico como el alcalde de Niebla, como el prior del convento de Santo Domingo, a comprobar periódicamente que no estaban contagiados. Es decir, que les daba igual a la gente de Niebla, con muy buen criterio, les daba exactamente igual como si hubiera venido. Yo creo que si viene el rey también lo tienen fuera. O sea, que realmente cerraron la ciudad a cal y canto. Y las medidas eran bastante estrictas, como podéis estar observando, ¿vale? Aún así, una fiesta es una fiesta. Es decir, aún así nos llamó también mucho la atención que a pesar de todas estas restricciones, de todas estas prohibiciones y demás, se siguieron celebrando las dos fiestas principales que se hacían en Niebla, que era el Corpus, además que lo organizaba el mismo ayuntamiento, el Corpus Christi, con su danzante, como esto es una chirimía, que era el típico instrumento de música que acompañaba al Corpus, el Corpus, con su, digamos, aquí tenemos una imagen antigua del Corpus, con su procesión, chirimía, con danzas, con juego y demás, y Santo Domingo, en esa época, ya un poquito más adelante veremos que Santo Domingo era el patrón de Niebla hasta hace relativamente poco, Santo Domingo de Guzmán, claro, lógicamente, vinculado a la Casa de Guzmán, y se siguieron celebrando esa fiesta, incluso se garrochaban los toros, es decir, se encargan toros fuera, o sea que nos pasa un poquito como todo, vamos a salvar, es decir, estamos en la pandemia, pero salvemos la Navidad, salvemos la Semana Santa, en fin, a esta época también le gustaba esta fiesta. Evidentemente, las procesiones, tanto del Corpus como de Santo Domingo, desplegaban a los divinos. La excusa también era que se le pedía a los divinos que los libraran del mal de contagio, que es lo que denominaban, ¿vale? Pero que se mantuvo más o menos una vida relativamente normal dentro de lo que cabe. Bueno, pues esto es un consejo que os doy. La verdad, yo he visto la primera temporada nada más. Es una serie que creo que tiene solo 2 temporadas. No sé si seguirán, espero que sí. Pero a mí me encantó porque hace una fotografía calcada de la Sevilla de esta época, precisamente de esta epidemia de peste. Y está muy, muy, muy conseguida, está muy, muy bien recreada. Y la verdad que si la podéis ver, os la recomiendo porque podéis entender muy bien cómo era ese ambiente portuario, oscuro, enfermo. Está muy, muy... Y bueno, y todas las clases sociales, cómo la peste afectaba a todas las clases sociales, cómo entra en la ciudad a pesar de todas las medidas que se ponen. Podéis ver un proceso muy, muy interesante este de la peste de Sevilla. ¿Vale? Pues creo que comentaros la siguiente sesión, que va a ser Roma parte 1, porque Roma hemos visto que no nos va a caber en una videoconferencia, necesitamos varias, no ni siquiera 2, sino que van a necesitar varias. Y el ítem, cuando os mandé la encuesta, el ítem que más votado fue hablar un poquito sobre el Señor de la Columna, ¿vale? O sea que la siguiente, ya pondré la fecha, ya la pondremos, será empezar con Roma y hablaremos del Señor de la Columna, que es lo que más votasteis en la famosa votación. ¿Ok? Bueno, pues ahora vamos a pasar a este sorteo. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de grabar. He ido un poquito rápido esta vez, pero es que era... aquí.